¿Qué tal amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento de información útil rumbo a los comicios del domingo 2 de junio del 2024. Qué bueno que terminan su semana con nosotros y además en temas electorales que en este momento son mucho más importantes que nunca porque reflejan dos cuestiones. La forma como el Instituto Nacional Electoral está manejando algunos asuntos que son fundamentales. Por ejemplo, ustedes recordarán que ayer el Instituto Nacional Electoral dijo que no podía hacer nada para investigar e inhibir de alguna manera la guerra sucia que se está llevando a cabo en redes sociales y triangulada desde otros países en contra de la Cuarta Transformación, de López Obrador y de la candidata Claudia Sheinbaum. Pero eso no es extraño, porque si revisamos otros campos de responsabilidad que tiene el Instituto Nacional Electoral, nos daremos cuenta de que no está cumpliendo cabalmente con las que son sus responsabilidades básicas. Y a eso vamos hoy con otro tema que tiene que ver justamente con el desempeño del Instituto Nacional Electoral. Todos los días, y cualquiera de ustedes han sido testigos de ello, todos los días en todas las redes sociales, en muchas plataformas digitales y en la mayoría de los medios convencionales de comunicación, escuchamos y vemos expresiones de violencia política contra las mujeres o de simple violencia por razones de género sin que las autoridades electorales vayan al fondo para resolver el problema. Y tampoco hay suficiente información y orientación para que en general las mujeres se decidan a presentar denuncias para que se sancione por la vía penal a los abusivos, pues algunas de esas conductas, además de ser políticas, son abiertamente delictivas. Por eso es muy útil observar con mucho cuidado el manual sobre violencia política contra las mujeres en la esfera digital y mediática, elaborado justamente por el Instituto Nacional Electoral, que por lo menos en lo que corresponde a su ámbito de competencia, ha dictado sanciones y medidas cautelares en por lo menos 358 casos registrados hasta el 14 de noviembre del 2023. Esta información, hasta ahí es el corte que nos da el Instituto Nacional Electoral, pero pues de lo que hemos visto en los últimos meses, nada más de diciembre, enero para acá, nos damos cuenta que la violencia política contra mujeres ha sido terrible en todos los sentidos, no solo en favor o en contra de tal o cual candidata, sino en general en contra de muchas mujeres que son candidatas, que quisieron ser candidatas, que son candidatas ahora a algún cargo y que son objeto de ataques muy directos solamente por su condición de mujeres. En la diapositiva número 3 podemos ver este registro que llevó a cabo el Instituto Nacional Electoral, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del INE, y el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres por razones de género. Este balance tiene como corte hasta el 14 de noviembre del 2023 y registra puntualmente 358 casos. ¿Cuáles son los casos más notables de violencia política contra mujeres por razones de género? Bueno, usted lo ve ahí. El rubro más fuerte y más robusto se refiere a la obstaculización en el ejercicio de algunos de sus derechos político-electorales. Es decir, hay muchos varones y mujeres, incluso cuando tienen algún poder o algún cargo, que inhiben y obstaculizan que otras mujeres puedan ejercer sus derechos político-electorales participando en sus partidos o como candidatas o precandidatas a algún cargo de elección. También la publicación en medios de comunicación impreso o digital ha registrado 99 casos de violencia política contra las mujeres. Otro tipo de expresiones verbales que vulneran la dignidad de las mujeres y atentan contra sus derechos, las expresiones verbales representan 32 casos y las expresiones en medios de comunicación o en redes sociales representan otros 21 casos. Esto es en forma muy general el registro que hasta el 14 de noviembre del 2023 tiene el Instituto Nacional Electoral actualizado. Pero ¿qué más hay sobre este tema? Bueno, si nos vamos a la diapositiva número 4, veremos que la violencia política contra mujeres en razón de género en la esfera digital y mediática
está muy bien definida por el Instituto Nacional Electoral en todos sus términos. ¿Cuál es la violencia política contra mujeres en razón de género en la esfera digital y mediática? Bueno, hay 3 variables que registra el INE: realizar o distribuir propaganda política o electoral que calumnie, fíjese usted, que calumnie, degrade o descalifique a una candidata basándose en estereotipos de género que reproduzcan relaciones de dominación, desigualdad o discriminación contra las mujeres con el objetivo de menoscabar su imagen pública o limitar sus derechos políticos y electorales. Usted recordará que el amparo que promovió Xóchitl Gálvez y las medidas cautelares que dictó el Instituto Nacional Electoral fueron para que López Obrador no se volviera a referir a Xóchitl Gálvez. Bueno, pero si usted revisa columnas, publicaciones en redes sociales, publicaciones en Twitter, en Facebook y en muchos periódicos y lo que se expresa en radio y televisión, se va a dar cuenta de que hay una andanada cotidiana de insultos contra la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, que la calumnian, la degradan o la descalifican, y que además, fíjese usted, basándose en estereotipos de género, reproducen relaciones de dominación, desigualdad o discriminación contra las mujeres. Simplemente el hecho de que digan, no, es que es un títere del presidente, no, es que ella no tiene voluntad. Todo eso es violencia de género que el Instituto Nacional Electoral debería de combatir e inhibir y sancionar, pero no lo está haciendo, por supuesto. También el Instituto Nacional Electoral debería de actuar con energía contra aquellos medios de comunicación o periodistas o plataformas digitales que también calumnian, degradan o descalifican a Xóchitl Gálvez, basándose en estereotipos de género que reproduzcan relaciones de dominación de varones sobre las mujeres o de discriminación. Lo que queremos hacer notar en este punto es que el Instituto Nacional Electoral no está haciendo su trabajo. También se considera violencia política en la esfera digital y mediática difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier expresión que denigre o descalifique a las mujeres en ejercicio de sus funciones políticas con base en estereotipos de género, con el objetivo o el resultado de menoscabar su imagen pública o limitar o anular sus derechos. Y también se considera violencia política contra las mujeres en la esfera digital y mediática divulgar imágenes, mensajes o información privada de una mujer candidata o en funciones por cualquier medio físico o virtual con el propósito de desacreditarla, difamarla, denigrarla y ponerle en entredicho su capacidad o habilidad para la política con base en estereotipos de género. Digan ustedes si no es cierto acaso que abrimos nada más las redes sociales, la que usted quiera, y encontramos muchísimos casos que, de acuerdo con lo que establece esta publicación, este manual sobre violencia política contra las mujeres en la esfera digital y mediática, elaborado por el INE, se configuran muchas de estas agresiones y de estas irregularidades, abusos, faltas administrativas y en algunos casos hasta conductas delictivas en contra de las mujeres. Lo que es importante resaltar es que el Instituto Nacional Electoral, que está muy al pendiente de otras cosas, no atiende este asunto que es fundamental, porque sabemos algo muy concreto. En la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, el 50% de quienes las integran son mujeres. En la lista nominal de electores, como el 52% son mujeres y el 48% son varones. Entonces, si la mayoría de la población son mujeres, si la mayoría de los votantes son mujeres, si la mayoría de los candidatos son mujeres, ¿no sería acaso razonable que el INE asumiera su responsabilidad de vigilar que a ese segmento mayoritario y más importante de la población no se le agrediera? Pues eso no está sucediendo. La modalidad de violencia política contra mujeres por razones de género en la esfera digital y mediática puede ejercerse a través de distintos tipos. En materia electoral, las más frecuentes son las agresiones simbólicas, las agresiones seguidas por las agresiones psicológicas y las agresiones sexuales. Mire usted, dice el INE,
La violencia simbólica es la reproducción de estereotipos basados en roles sociales, como el atribuirle el éxito político de la candidata por ser la esposa de. Y en algunos casos no solo la esposa, le atribuyen alguna otra relación que consideran de alguna manera reprochable. Pero dicen, no, pues es que le está yendo muy bien, consiguió la candidatura, va caminando bien en la política porque es esposa de fulano. La violencia psicológica, hablar de la vida personal de la candidata causando daño a la estabilidad emocional de la persona. La violencia sexual, manifestaciones denigrantes referentes al cuerpo y sexualidad de la mujer, cosificación corporal, dice el INE, está incluido en la violencia sexual. Y vámonos a otro punto, porque todo esto se supone que de alguna manera está regulado y que hay autoridades que deberían de evitar los excesos que estamos viendo en las campañas. No porque se cometan en favor de uno u otro candidato, sino porque hay un exceso de ruido y de violencia y de agresividad contra las mujeres, nada más por el simple hecho de ser mujeres y de querer participar en la política y de querer tener un lugar destacado en la política. En el capítulo cuarto ter, en el artículo 20 de este capítulo cuarto de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así se llama la ley, Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en este artículo 20 de este capítulo cuarto se definen los conceptos de violencia digital y mediática. ¿Cómo se da esta situación? Bueno, dice la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que la violencia digital es toda acción dolosa realizada mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación por la que se exponga, distribuya, difunda, exhiba, transmita, comercialice, oferte, intercambie o compartan imágenes, audios o videos reales o simulados con, por ejemplo, con inteligencia artificial, videos reales o simulados de contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento, sin su aprobación o sin su autorización y que le cause daño psicológico, emocional en cualquier ámbito de su vida privada o en su imagen propia, así como aquellos actos dolosos que causen daño a la intimidad, privacidad y o dignidad de las mujeres que se cometan por medio de las tecnologías de la información y la comunicación. Agrega este mismo capítulo lo siguiente, dice que para efectos del presente capítulo, se entenderá por tecnologías de la información y la comunicación aquellos recursos, herramientas y programas que se utilizan para procesar, administrar y compartir la información mediante diversos soportes tecnológicos. Y luego define lo que es la violencia mediática. Dice, la violencia mediática es todo acto a través de cualquier medio de comunicación que de manera directa o indirecta promueva estereotipos sexistas, haga apología de la violencia contra las mujeres y las niñas, produzca o permita la producción y difusión de discursos de odio sexistas, discriminación de género o desigualdad entre mujeres y hombres que cause daño a las mujeres y niñas, daños de tipo psicológico, sexual, físico, económico, patrimonial o incluso feminicida. La violencia mediática se ejerce por cualquier persona física o moral que utilice un medio de comunicación para producir y difundir contenidos que atenten contra la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de las mujeres y niñas, que impiden su desarrollo y que atentan contra la igualdad. Todos estos detalles que describe la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que establece, digamos, figuras muy concretas de irregularidades, abusos e incluso delitos, es parte de lo que el Instituto Nacional Electoral tendría que estar cuidando y no lo hace. En el Manual sobre Violencia Política contra las Mujeres en la Esfera Digital y Mediática se definen algunos conceptos y conductas para identificar la violencia digital y mediática. ¿Cuáles son? Bueno, vamos a la diapositiva 9. Hay algo que se llama ciberbullying, que es el ciberacoso y que comete acoso verbal o psicológico, entre otros, a través de las redes sociales o servicios de mensajería,
en materia política electoral se puede presentar mediante mensajes en los cuales se demerite constantemente a una mujer, aspirante, precandidata, candidata o en ejercicio de un cargo público, utilizando estereotipos de género como negarle capacidad por el simple hecho de ser mujer. Otra figura que habría que combatir es lo que se llama sexting, que en castellano se denomina sexteo, que es otro concepto para identificar como violencia digital y mediática el envío de mensajes de texto, fotografías y videos de tipo sexual de manera consensuada. Pero, cuidado, se convierte en violencia digital cuando dicha materia es utilizada sin consentimiento de alguna de las partes involucradas en la esfera pública para obstaculizar, limitar o anular los derechos políticos y electorales de las mujeres. Otro asunto, este es muy común, es toquear, acosar. Es un concepto que dice que se comete violencia cuando se acecha, se persigue o se acosa en plataformas digitales por medio de la revisión de contenidos publicados en redes sociales. Para las mujeres suele ser una situación que se magnifica debido a que trasciende de lo privado a lo público. En algunos casos, se les ha amenazado con ataques sexuales o físicos, señalándoles que ya saben a dónde viven o en dónde trabajan, con la intención de que renuncien a sus aspiraciones políticas. Es decir, se les acosa, se les presiona. Otro concepto es body shaming o avergonzamiento corporal. Este concepto define la conducta que ofende a las personas basados en su apariencia física. Esto es muy delicado, apariencia física. Al respecto, se ha determinado la existencia de violencia política a comentarios en redes sociales que resaltan cambios físicos, como pueden ser cirugías plásticas o bien expresiones que señalan que por su aspecto físico las mujeres lograron las candidaturas o los puestos que ejercen. Otra figura que hay que combatir y que debería estar combatiendo el INE, algo que se define como doxing, que es la publicación de datos privados, que se refiere a la publicación de información privada en plataformas digitales sin consentimiento de la persona, principalmente con el fin de dañar su reputación, tales como estados financieros, domicilio personal y otra gran diversidad de documentos. Y trolear es la ofensa directa en Internet, que significa publicar mensajes provocativos, ofensivos o fuera de lugar en Internet con el fin de boicotear a alguien o entorpecer la conversación en foros o redes sociales. Este tipo de actos se manifiestan frecuentemente en el ámbito político electoral a través de publicaciones denigrantes que niegan la capacidad de las mujeres para participar en el ámbito público. Y finalmente, Luis, ponemos la diapositiva 15 para que quede en pantalla un ratito o para que después las personas que vean el video le hagan una captura por algo que es muy importante. Ahí dice que usted puede ir a cualquier oficina del Instituto Nacional Electoral para denunciar cuando está participando en la política o en alguna actividad pública, de servicio público, puede ir al INE a quejarse. Lo puede hacer de manera directa en las instalaciones del INE o de alguna delegación del INE en los estados. Lo puede hacer también a través del correo electrónico que ahí vemos en pantalla, que es BPG, Violencia Política de Género, bpgqueja@ine.mx, o puede usted hablar a ese teléfono que aparece en la pantalla, 55 56 28 42 00, y ahí le van a atender y le van a orientar si usted quiere hacer una denuncia porque siente que están ejerciendo violencia política de género. Si usted es candidata, si usted está en proceso de ser candidata, si alguien la está hostilizando porque ya es candidata, si usted ocupa un cargo público y la están hostilizando en ese cargo público, usted puede hacer esta denuncia ante el INE. Si el asunto toma dimensiones más graves, que le afecten muchísimo ya en su vida particular, usted puede ir a la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México o a las fiscalías estatales y preguntar, oiga, vengo a hacer una denuncia por violencia de género. Y ahí le tendrán que orientar para que usted presente su denuncia, porque hay conductas que, de ser tan reiteradas, agresivas,
se convierten en verdaderos delitos que están sancionados en los códigos penales. Entonces, es muy importante que las mujeres tomen la determinación de denunciar ante la autoridad electoral o ante las fiscalías de los estados o la Fiscalía General de la República para detener a todos los abusivos que simplemente por ser mujeres las agreden. Y de esta manera terminamos hoy Puntos y Comas. El próximo lunes por aquí nos encontramos. Gracias y buenas noches.